Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite, pues, estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, poder exaltarle, poder hablar de lo que son las grandezas, las maravillas, aleluya, de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Tenemos un tema para esta preciosa tarde, lo que es Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 8 hacia el 11, y la palabra del Señor pues la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Glorifícate en una manera grande y poderosa, Señor, que la distancia no haga un obstáculo, sino que ha de llegar, Señor, a la mente, al corazón, hasta donde puede llegar a ser posible, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Cuando vemos el libro, pues, de Apocalipsis, pues fue escrito por Juan, aleluya, el discípulo amado Juan, pues el que se le recostaba el pecho al maestro, aleluya. Y vemos que Juan, pues, recibe esta revelación, pues, aislado, exiliado, aleluya, en lo que es la isla llamada Patmos, aleluya, pues una isla rocosa controlada por lo que es el imperio romano. Y vemos que fue trasladado hacia la isla de Patmos por la causa del evangelio. El capítulo 1 de Apocalipsis, él lo dice: por predicar el evangelio y por el testimonio de Jesucristo y por la palabra del Señor, él está preso. Dice, muchas de las personas muchas veces están pagando tal vez alguna condena en una cárcel por cierta situación, aleluya, crimen que cometieron, transgredieron las leyes terrenales. Pero vemos que Juan, aleluya, está por hacer el bien, por predicar la palabra, por predicar el evangelio, por predicar salvación, por predicar que solamente en Cristo hay salvación. Y la Biblia dice, aleluya, qué gloria hay, aleluya, cuando pecando pues os bofetean o nos critican cuanta cosa, aleluya, no hay ninguna gloria para el Señor. Pero cuando se hacen las cosas bien, aleluya, cuando está, aleluya, glorificando a Cristo, aleluya, la Biblia dice: bienaventurado cuando por la causa del evangelio os vituperan o los persiguen y dicen cuanta cosa sobre nosotros mintiendo. Jesús dijo: regocijados, porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Y vemos que aquí pues el personaje se le aparece, aleluya, lo que es de una voz que le dice: sube acá, aleluya. Y Juan subió hacia lo que es el tercer cielo para ver las visiones, aleluya, de lo que es pues la revelación futura, los acontecimientos que vienen sobre esta tierra, sobre esta humanidad, aleluya, y que también viene para la iglesia gloria, aleluya, si le somos fieles al Señor. Aquí Jesús pues se le presenta hacia lo que es el apóstol, aleluya, sobre un candelabro, que él se pasea sobre 7 candeleros que representan las 7 iglesias de Asia Menor. Le dice que Juan lo vio, Juan lo había visto en carne, Juan lo había visto como el hijo de María, lo había visto su ministerio como humano de Jesús desde su nacimiento, quizás su desarrollo, aleluya, en su humanidad. Pero en Apocalipsis ya lo está viendo totalmente diferente al personaje. Dice que su rostro como el sol en su resplandor tipifica la gloria de él. Le dice que también sus ojos como llama de fuego, el que conoce los pensamientos, aún las intenciones del corazón. O sea, todo está expuesto, todo está descubierto ante la presencia del Señor. Dice que sus cabellos largos como la blanca lana, tipificando el anciano de día, sus pies como el bronce bruñido, tipificando la estabilidad y la permanencia, que en él no hay cambio en variación, que él sigue siendo el mismo por los siglos de
de los siglos, aleluya. Dice que eso es sobre su hombro un cinto de oro. Eso tipifica pues la sabiduría y la inteligencia. No hay hombre, aleluya, más sabio que él, no hay hombre más inteligente que él. Y cuando Juan lo vio al personaje, dice que cayó como muerto, aleluya. Está enfrente del que hace todas las cosas posibles, del que creó el sol, el que creó la tierra, el que creó la luna, las constelaciones, el que creó el universo, todo lo que existe. Dice que él se cae hacia atrás, aleluya, y dice que su diestra lo levanta y le dice: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Estuve muerto, pero al tercer día resucité, y he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, aleluya. O sea, ni una hoja se cae si no es la voluntad de él. No pasa nada, aleluya, si no es que él lo permite. Él tiene las llaves del infierno, él tiene las llaves de la muerte, aleluya. Y si estamos seguros, Jesús dijo que la iglesia iba a ser tan poderosa que ni las puertas del infierno y ni de la muerte, dijo, prevalecerán sobre aquellos que estamos fundamentados en la roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Cuando caminamos en obediencia, en el orden de él, en el temor, aleluya, de la palabra, aleluya, todas las cosas son posibles porque él está de nuestro lado, porque él está, aleluya, en nuestro respaldo cada día, aleluya. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, y aquí le dice: yo soy el primero y el postrero, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dice hacia el apóstol: escribe a la iglesia en Esmirna, al ángel que se tipifica pues el pastor de la iglesia, aleluya. Y él dice que en su mano, a su diestra, aleluya, pues está, aleluya, los pastores, aleluya, en su mano derecha, aleluya. Él se pasea sobre las iglesias, o sea que él se pasea sobre su pueblo, él se pasea, aleluya, sobre su gente, aleluya, sobre todo aquellos que hemos creído a este evangelio poderoso, aleluya. Somos, aleluya, pues, aleluya, tenemos el poder de él, aleluya, para hacer cosas poderosas en esta tierra. Y le dice: yo soy el primero y el postrero. Dios se presenta utilizando estas dos palabras del Antiguo Testamento para decirnos que, aleluya, aparte de él no hay ningún otro Dios, aleluya. Él es el que tiene todo el poder, él es el que venció la muerte, él es el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, aleluya. Él es el que nos da a nosotros la garantía, aleluya, de que le servimos, aleluya, y que estamos, aleluya, en escrito nuestro nombre en el libro de la vida, y que pertenecemos al reino de los cielos por una eternidad. Aparte de él no hay otro Dios, pueden haber ídolos, pueden haber superhombres, aleluya, pero nadie le ha vencido la muerte como Cristo la venció, aleluya, que al tercer día resucitó entre los muertos y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hombres, aleluya, de religiones que han muerto y nunca han resucitado, porque solamente en Cristo, aleluya, hay salvación, y solamente en Cristo está el poder absoluto, aleluya, de todo lo que existe, aleluya. Es bueno saber esto al entrar en un periodo de prueba, aleluya, porque muchas veces las pruebas, las circunstancias, pues, aleluya, nos hacen tambalear, muchas veces nos hacen desistir, muchas veces nos hacen pensar, y muchas veces la duda llega, aleluya, si seguir o no seguir. Pero cuando es bueno saber, aleluya, que fuera de él no hay nada, y que solamente en él, aleluya, está el poder, y que él, aleluya, tiene el control de todo el universo, aleluya. O sea, en sus manos estamos seguros. Y aunque muchas veces los tiempos áridos, aleluya, son una breve tribulación que ciertamente pasará tarde o temprano, aleluya, ya que al entrar en un periodo de prueba, ya que el saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo que aliviará el dolor de nuestras heridas. Yo soy el que estuve muerto y vivió, y a continuación el Señor le dice que ya había pasado por esa misma experiencia que ellos iban a atravesar, porque la iglesia de Esmirna abarcaba un periodo de 200 años, del año 100, aleluya, al año 313, aleluya. Y Jesús le estaba dando, aleluya, a conocer lo que iba a pasar, los procesos que iba a padecer por el amor, que iba a pasar por el evangelio, aleluya. Y vemos que él ya había pasado también, aleluya, el sufrimiento que él vino, lo que fue perseguido desde que nació por Herodes, aleluya,
aleluya, que fue perseguido por la religión judía, que fue vituperado y llegó a la cruz del Calvario, aleluya, por un precio grande, aleluya, que Él pagó por cada uno de todos nosotros. Ya que el saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo que aliviará el dolor de nuestras heridas. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Y el Señor pues dice que ya había pasado por esa misma experiencia que ellos iban a atravesar. Por un lado se identificó con su iglesia sufriente, pero por otro le muestra su propia victoria sobre la muerte. El énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, que al final y al cabo es compartido también con todos aquellos que creen en Él, aleluya. Y si Él resucitó al tercer día, dice la Biblia que al sonar de la trompeta tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados, aleluya, para irnos con Él, aleluya. Era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna, y dice que la iglesia de Esmirna sí tuvo difícil, aleluya, la predicación del evangelio, porque tenía en contra el imperio romano que los perseguía, y solo por profesar la fe pues era, aleluya, pues una persona condenada a muerte, aleluya. Y también los perseguían lo que es la religión judía, aleluya. Y en ese tiempo no había libre expresión ni libre religión como en este tiempo, sino, aleluya, profesar la fe del evangelio era sinónimo de persecución, era sinónimo de sentencia de muerte. Pero la iglesia de Esmirna, vemos, los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos, aunque muchas veces los hombres se fijan y juzgan por lo exterior. Dios penetra en la realidad, en lo interior. La ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente era pobre. Justo lo contrario que los creyentes ahí, los creyentes tenían abundancia de bendiciones espirituales que eran eternas y nadie les podía quitar. O sea que tenía, aleluya, restringido, aleluya, lo que es pues la libertad, aleluya, de los evangélicos o la de la iglesia de Esmirna. Por eso lo conllevaba pues no progresar económicamente, pero era rica espiritualmente. Y lo más importante no es tener riqueza material, lo más importante es tener riqueza espiritual, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque si ganamos eso, lo ganamos todo, porque tenemos herencia en el reino de los cielos por la eternidad. Muchas personas se preocupan por el día de hoy, muchas personas se preocupan, aleluya, por adquirir riqueza, muchas personas dejan la vida por adquirir algo temporal, pero que, aleluya, de la eternidad, que es lo más importante. Y la iglesia de Esmirna puso, aleluya, prioridad en lo eterno primero, aleluya, no vender sus principios, sus valores, aleluya, la ética, la moral, aleluya, el evangelio, aleluya, por seguir las pisadas del maestro. Había sufrido tribulación por parte de los judíos. Los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como parte del judaísmo, pero las autoridades judías de Jerusalén y dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciera una distinción, y cuando lo consiguieron, el cristianismo fue obligado a rendir adoración, y por eso sufrió terrible persecución, aleluya, cuando pues lo desligaron de lo que es la religión judía, y entonces pues prácticamente pues estaba obligado a rendir adoración hacia los emperadores, aleluya, y ellos se negaron, aleluya, aún pagar un precio, su muerte, aleluya. Pero, aleluya, Jesús le dice, aleluya, le dice que también, aleluya, ellos iban a tener herencia en el reino de los cielos por la causa del evangelio. La fidelidad a Cristo comporta no solo tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. No es como en el evangelio de este tiempo que, aleluya, lo que predican, aleluya, que si tiene riqueza, dinero, pues es sinónimo de que Dios está con ellos. La iglesia de Esmirna es una iglesia aprobada por Dios, aleluya. Es una iglesia, aleluya, de fidelidad hacia Cristo, y era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana
cristiana en plenitud, más bien en muchas ocasiones sirve para fortalecerla, aleluya. El cristianismo nominal de este tiempo se ha apartado de esta norma. En muchos templos por todo el mundo se manifiesta la riqueza, el lujo, lo que hacen en grandes eventos, quizás para ocultar su estado de pobreza espiritual. Apocalipsis 2:10 dice: la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a alguno de ellos en la cárcel. El Señor no esconde a los suyos, aleluya, al coste que pueda llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Debemos de seguir recordando esto en nuestros días, cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista, que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y de triunfo, aleluya. Ese es el pleno siglo XXI, aleluya, en lo que los predicadores solo hablan de prosperidad y de triunfo, y que seas próspero, pues Dios está con él, y que si no es próspero, pues está en pecado. Pero la iglesia de Esmirna sufrió persecución, sufrió pobreza, pero era fiel hacia Cristo, pero era fiel hacia el evangelio, aleluya. Y vemos aquí, aleluya, el Señor le anuncia de antemano lo que iba a padecer. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano, y del mismo modo la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor, y esto a pesar del intenso sufrimiento y pérdidas que esto les podría pues traer, aleluya. Las pruebas ponen al descubierto si nuestra fe es genuina. Muchas veces las pruebas, aleluya, miran, aleluya, o nos dejan saber dónde están nuestros fundamentos, aleluya. Y debemos de ser probados muchas veces como el oro, aleluya, para que brille, aleluya. Y muchas veces no sabemos, muchas veces de dónde vienen las circunstancias, dificultades, aleluya. Pero debe de ser, aleluya, una oportunidad para crecer un escalón más, para acercarnos más hacia Dios, aleluya, para revelarnos muchas veces, aleluya, dónde están nuestras convicciones. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento fortalecen y refina su fe. Después de esta, cuando se había comprobado que nuestra fe es genuina, Dios nos dará la corona de la vida. Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte, aleluya, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Tenía que ser fiel, no importando la persecución, no importando si tenía que dar su vida por el evangelio, por la fidelidad hacia Cristo. Tenía, aleluya, que seguir, aleluya, proclamando la verdad del evangelio. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? El texto dice hasta la muerte. No es hasta cuando ciertas circunstancias, no es cuando el problema se intensifica, no es, aleluya, cuando quizás me deje mi familia. Dice hasta la muerte, pero eso no quiere decir que es el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posiciones. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que haya su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo y del evangelio para vida eterna la guardará. Y cuando que aceptamos a Cristo, aleluya, pues somos enemigos del infierno, somos enemigos de Satanás, aleluya, porque caminamos hacia un rumbo diferente, hacia el reino de los cielos, aleluya, y nos constituimos enemigos, aleluya, de las tinieblas, en el cual los puede perseguir. Pero Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando le somos fieles hacia Él, cuando tenemos nuestras convicciones claras, aleluya, que tenemos que seguir caminando, no importa lo que cueste, aleluya, pero alcanzar la eternidad, aleluya, es lo mejor, lo que nos garantiza, aleluya, el reino de los cielos. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? El texto dice hasta la muerte, aleluya. Y Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, aleluya, verán el lago de fuego
y azufre. Toda persona, aleluya, que desiste, que se estanca, aleluya, que empieza, aleluya, a retroceder, es una persona cobarde porque no está dispuesto, aleluya. Dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes en el espíritu lo arrebatan, aleluya. El texto dice hasta la muerte, pero eso no quiere decir que es el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posiciones, marginaciones, desprecio o burla. La iglesia del Señor en todas épocas ha sido perseguida, cuerpos destrozados, personas quemadas vivas, pero de igual modo Jesús venció al morir. Los santos también vencen a este mundo siendo fieles hasta la muerte, aleluya. Los santos vencen a este mundo, aleluya, cuando son fieles hacia Cristo hasta la muerte, no importando el precio, aleluya, que tiene que pagar. El imperio pues era más hostil contra el cristianismo y que se oponía a la cultura grecorromana, oponía a la cultura grecorromana, pero los cristianos tenían muy clara su posición y ya sabían lo que les sucedería, que el mismo Señor les había advertido. Jesús enseñó que en vez de llevar odio tenían que orar por sus perseguidores. Del año 64 al año 313, con el edicto de Constantino, a medida que el cristianismo iba ganando terreno, se dice que hubieron 10 persecuciones de generales, aunque también hubo muchas locales. En el año 64 pues vemos que Nerón encendió la mitad de la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, y a causa de eso hubo una persecución que murieron miles de millares, aleluya, por defender su fe, aleluya, que sus convicciones estaban claras, que solo se tenía que adorar hacia Cristo, que solo se tenía que seguir las escrituras, aleluya. Y pues ahí en el año 67 y 68 murió, aleluya, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Domiciano, el año 90 al 96 después de Cristo, se dieron, aleluya, asesinatos. Hubo muchos confinados entre el cristianismo y el paganismo. Trajano, 98 al 117, el emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que él no acusarlos directamente. Si alguien los acusaba, se podía proceder en su contra, y como consecuencia el cristiano pues se presentaba como una sanción legal, aleluya. Solo el hecho de ser cristiano pues ya tenía una desventaja, ya era una sanción legal, aleluya, que procedía. Dice que muchos, aleluya, murieron, aleluya, en el Coliseo romano por la fiera, que los sacaban y se los comían vivos. Dice que en las catacumbas y en las cuevas donde los cristianos adoraban a medianoche, los soldados les derrumbaban las cuevas, y allí murieron millares de millares por la fe hacia Cristo. Ataques contra los dirigentes debilitaba pues lo que es Adriano, el 117 al 138, dice: se mantuvo la persecución legal a los seguidores de Jesús. Marco Aurelio, 161 al 180, instigó una persecución en la ciudad de León. También, aleluya, escribió un tratado acerca del cristianismo. El emperador promovió una imagen de los cristianos, lo que dijo: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal, ni precisamente, dice, solo de manera diferente, aleluya. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, aleluya, son hechas nuevas, porque hay una regeneración por el Espíritu Santo sobre nuestra vida, una santificación cada día para la gloria del Señor, hacia ser parte, aleluya, del reino de los cielos, aleluya. Severo, en el año 202 al 211, dice: se volvió un acto ilegal ser cristiano y bautizarse, y era castigado pues con la muerte. Maximino
Tracio 235 al 236 ordenó la persecución contra los dirigentes cristianos. Decio el año 249 al 51, Valerio al 251 se prohibieron las reuniones cristianas y arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que los ataques contra los dirigentes debilitaban el movimiento, pero esta estrategia de Valeriano no dio resultado de lo que esperaba. El año siguiente ordenó la ejecución de todos los laicos y diáconos de relevancia que no apostataran. Diocleciano en el 303 dice, ordenó la destrucción de las iglesias y las quemó de todos los volúmenes de las Sagradas Escrituras, y al no dar resultado y un edicto el año siguiente autorizó el empleo de pena de muerte del cristianismo. Y en el año 313 pues llegó Constantino, aleluya, pues a traerle libertad religiosa completa. O sea que le destruyeron las iglesias, los templos, le destruyeron los volúmenes, pero no pudieron detener el movimiento del evangelio, no pudieron detener las convicciones que estaban en el corazón, no pudieron detener los principios, los valores que habían sido fundamentados, aleluya, que estaba sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Consecuencia, dice, influyeron, aleluya, fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma, aleluya, a la teología cristiana y la estructura de la iglesia. En ese tiempo la iglesia, cuando estaban bajo persecución, bajo presión, se fortaleció, aleluya. Tuvieron, aleluya, incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensa del cristianismo, apologistas, filósofos, biblistas, mártires, eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaba los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas que, aleluya, concebimos y vivimos hoy se moldearon bajo las persecuciones de casi 3 siglos hasta llegar a nuestros días, hasta nosotros, para inspirarnos y retarnos, aleluya, hacia nosotros, aleluya, que si ellos, aleluya, alcanzaron, aleluya, muchas de las cosas, aleluya, muchos pensadores, apologistas, filósofos, aleluya, trajeron, aleluya, todos estos comentarios, interpretaciones, aleluya, que hasta el día de hoy han llegado, es algo que nos reta hacia nosotros, nos inspira, aleluya, que si ellos pudieron, aleluya, cuanto más nosotros, aleluya. La conclusión dice, y yo te daré la corona de la vida, le dice a la iglesia de Esmirna. Esmirna era conocida por sus pruebas atléticas en las que premiaban a los ganadores con corona de flores, pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo. Como vemos ahora, pues hay una lo que es competencia del mundial de fútbol, y mucha de esa gente deja la vida, deja pues las fuerzas por una corona temporal, aleluya. Como vemos aquí en Esmirna, algo dice que recibían una corona de flores, algo que no ocurriría jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. El premio que el Señor les daría sería la vida, que aunque era primer lugar, se refiere a la vida eterna, también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna, aleluya. Un historiador de la iglesia de Esmirna calculó que en ese periodo de persecuciones del año 100 al año 313, persecuciones imperiales, dicen, millones de cristianos fueron martirizados, ya que era el centro de la adoración a los emperadores romanos, y todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado traidor, como tal era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Muchos cristianos murieron así por negarse a adorar al César. Los 10 días parece indicar las grandes persecuciones imperiales iniciadas por Nerón, que incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, siendo torturados y matados por millones. Domiciano, Trajano, Severo,
Valerio Diocleciano Decio, la mirra es amarga, pero expedía una fragancia sublime, un perfume exquisito, pero para esto tenía que ser golpeada y molida para que expediera su hermosa fragancia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos de Esmirna fueron fieles hasta la muerte, sus vidas fueron molidas por la causa de Cristo, eran golpeados y quemados, colgados, crucificados, lanzados a los leones y torturados hasta la muerte. Ellos despidieron una fragancia de vidas santas, aleluya. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, aleluya, no temas en nada lo que vas a padecer, aunque dice el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel para que sea probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, aleluya. Aleluya, la iglesia de Esmirna fueron martirizados, torturados, quemados, pero fueron fieles hasta la muerte y ganaron el galardón, ganaron la vida eterna. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ganaron la salvación, aleluya, siendo fieles hasta la muerte. Gracias por sintonía, Dios te bendiga y hasta la próxima.